Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Medicina y Psicología, Unidad Otay, les comparto este video en el que se presenta el capítulo 17 de Cabeza y Cuello, por los alumnos Alexander Martínez Dafne, Barrón Romanciara, Dobler López Jorge Andrés, del grupo 311, apoyados por la doctora Patricia Jasso Guardado, que imparte la materia de embriología. Misión. Visión de la facultad. El objetivo de este proyecto es ayudar a nuestros compañeros de una manera más didáctica a entender el tema, así como también reforzar conocimientos. Comencemos. El mesénquima necesario para la formación de la cabeza procede del mesodermo de la placa lateral, los de color amarillo, que forman los cartílagos laringeos y tejido conjuntivo de la región, del mesodermo paraxial, los del color rojo, que forman la porción de los componentes membranosos y cartilaginosos, músculos, dermis y tejidos conjuntivos de la región dorsal de la cabeza, y de la cresta neural, que forman el viscerocráneo, que son los de color azul. Las zonas engrosadas del ectodermo se llaman placoas endodérmicas, más la cresta neural forman los ganglios sensitivos craneales 5, 7, 9 y 10. El estomodeo, es decir, la boca primitiva, aparece como una ligera depresión en el ectodermo superficial, que separa la cavidad de la faringe primitiva por una membrana bilaminar, llamada membrana bucofaringea. Esta, al día 26, se rompe, poniendo en comunicación la faringe y el intestino anterior con la cavidad amniótica. La formación de los arcos faringeos comienza entre la cuarta y quinta semana. Al principio son barras de tejido mesenquimatoso separados por hendiduras profundas, llamadas hendiduras faríngeas. Sus componentes de los arcos faringeos son un núcleo de mesénquima, una arteria que surge del tronco arteria o del corazón primitivo, un vástago cartilaginoso que forma el esqueleto del arco, un componente muscular y los nervios motores y sensitivos, que inervan la mucosa y músculos derivados del arco. Primer arco faríngeo. De él se va a derivar la apófisis maxilar superior, el cartílago de Meckel, el cual desaparecerá y dará paso al yunque y al martillo. También el hueso cigomático y el maxilar superior e inferior se harán de este arco. Sus músculos, representados por el color amarillo, que son el temporal, el massetero, el vientre anterior del músculo digástrico y el miloioideo, y su inervación será por el ganglio trigeminal. Segundo arco faríngeo. De él se va a derivar el hueso yoides, la apófisis estiloides y el ligamento estiloioideo. Sus músculos serán los de color naranja, el orbicular del ojo, el frontal, el buccinador, el orbicular de la boca, el auricular, el occipital, el estiloioideo, el vientre posterior del músculo digástrico y el platisma. Estará inervado por el par craneal número 7, nervio facial. El arco faríngeo, hueso yoides. Su músculo de color azul, el estilofaríngeo. Inervado por el par craneal número 9, nervio glosofaríngeo. Y sexto arco faríngeo, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Sus músculos de color morado, músculos faringeos. Inervados por el nervio vago. Par craneal número 10. Bolsas faríngeas se forman a partir de vaginaciones. Primer bolsa faríngea. Tiene contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura y forma el conducto auditivo externo. El seno tubo timpánico, su porción distal, se ensancha en forma de saco y forma la cavidad del oído medio o timpánica primitiva. El revestimiento de la cavidad timpánica ayuda a formar la membrana timpánica o tímpano. Segunda bolsa faríngea. El revestimiento epitelial prolifera y forma yemas que, invadidas por tejido mesodérmico, forman el primordio de amígdalas faríngeas. Al tercero y quinto mes, el tejido linfático se infiltra en la amígdala y parte de la bolsa se queda y se puede observar en los adultos como la fosa amigdalina. A la quinta semana, la tercera bolsa faríngea, que cuenta con dos regiones, la dorsal, que forma la glándula paratiroidea inferior, y la ventral, el timo, el cual migra de forma caudal y medial hacia la parte anterior del tórax. Este se puede observar su crecimiento y desarrollo hasta la pubertad. Cuarta bolsa faríngea, con dos regiones, la dorsal para la glándula tiroidea superior, la cual pierde contacto con la pared de la faringe y migra en dirección caudal, y la ventral, que forma el cuerpo último braquial que más adelante se incorpora a la glándula tiroidea. Células
del cuerpo último braquial originan células parafoliculares, células C, que segregan hormonas calcitonina, las cuales regulan la concentración de calcio en la sangre. Las hendiduras faríngeas son 4 hendiduras, pero solo la primera, por su parte dorsal, la cual va a penetrar en el mesénquima inferior, va a originar el conducto auditivo externo, y su revestimiento epitelial del fondo participa en la formación del tímpano. Las hendiduras 2, 3 y 4 pierden contacto con el exterior, así como el borde epicárdico. Regulación molecular del desarrollo facial. De la cresta neural, sus células provienen de las células neuroepiteliales adyacentes al ecodermo de superficie, situado a lo largo de los bordes de los pliegues, que establece la proteína morfogénica ósea, la cual regula la WNT1. Células prospectivas de la cresta que transforman el epitelio en mesénquima circundante. En el romboencéfalo, células de la cresta se originan patrón específico de segmentos llamados rombómeros. Son 8 distintos, los cuales migran a arcos faríngeos específicos. Los denominaremos como R y su número. Observando la imagen de color azul, R1 y R2 migran hacia el primer arco, así como a la cresta de la región caudal del mesencéfalo. De color amarillo hacia el segundo arco, R4. Y de color verde R6 y R7 hacia los arcos del cuarto y sexto. Como podemos observar, de la R3 y R5 se forman muy pocos, así que siguen la corriente de las células adyacentes. En las bolsas faríngeas van expresando genes. De color azul, la proteína morfogénica ósea 7 en el endodermo posterior. De color rojo, factor de crecimiento de los fibroblastos 8 en el endodermo anterior. De color naranja, PAX1 en el endodermo más dorsal, y de color amarillo, Sonic Hedgehog en el endodermo posterior, solo de la segunda y tercera bolsa. Pero también dependen del mesénquima y su respuesta a las señales endodérmicas, por medio de factores de transcripción. Genes Hox. El primer arco faríngeo es Hox negativo, pero expresa OTX2. Para el segundo arco, Hox A2. Y para el tercero y sexto arco, Hox, Hox A3, Hox B3 y Hox D3. Lengua. Aparece la cuarta semana. Se comienzan a formar 2 protuberancias linguales laterales y una prominencia media llamada tubérculo impar. Estas prominencias tienen su origen en el primer arco faríngeo. Después aparece otra protuberancia, la eminencia hipobranquial, originada del segundo y del tercer arco faríngeo. A continuación, se va a originar un tercer abultamiento proveniente del cuarto arco, la prominencia epiglótica, que señala el desarrollo del epiglotis. Detrás se encuentra el orificio laríngeo, rodeado por las prominencias aritenoideas. Las prominencias linguales laterales se van a fusionar con el desarrollo y darán lugar al cuerpo de la lengua. La inervación de esta zona deriva de la rama mandibular del nervio trigémino o par craneal número 5. El cuerpo de la lengua estará separado posteriormente por el surco terminal. La parte posterior se encuentra inervada por el nervio glosofaríngeo debido a que el tejido del tercer arco ha crecido y se ha desarrollado más que el del segundo arco. El extremo y la epiglotis se inervan por el nervio laríngeo superior. Los músculos de la lengua se inervan gracias al nervio hipogloso. Glándula tiroides. Se forma por una proliferación epitelial en el piso de la faringe, entre el tubérculo impar y la cópula, en donde después se dará origen al agujero ciego. La tiroides va a descender delante del intestino faríngeo. Durante su migración, se encuentra conectada a la lengua por medio del conducto tirogloso, que después desaparecerá. Con el desarrollo, la tiroides desciende por debajo del hueso hyoides y los cartílagos laringios para encontrar su posición por delante de la tráquea. La glándula comienza a funcionar al final del tercer mes, cuando se observan folículos con coloide que da origen a la tiroxina y a la triiodotironina. Cara. A partir de la cuarta semana contamos con 5 prominencias, 2 prominencias maxilares superiores, 2 prominencias maxilares inferiores y una prominencia frontonasal, en la cual se distinguirán 2 estructuras importantes, las placodas nasales, las cuales se van a invaginar en la quinta semana para formar a las fosas nasales. Las porciones que se encuentran en el borde interno van a formar a las prominencias nasales mediales y las prominencias que se encuentran en el borde externo a las prominencias nasales laterales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias nasales mediales junto con las prominencias maxilares superiores van a formar el labio superior. Las prominencias
maxilares inferiores van a formar el labio inferior y la mandíbula. Las prominencias nasales laterales junto con las prominencias maxilares superiores van a estar separadas por el surco nasolagrimal, el cual va a crear al cordón de origen ectodérmico que va a formar al conducto nasolagrimal y este se va a ensanchar en su parte superior y va a crear al saco lagrimal. Las prominencias maxilares superiores van a crear al maxilar superior y a las mejillas. La nariz se formará de la siguiente manera. La prominencia frontal va a originar el puente, las prominencias nasales mediales unidas generarán la cresta y la punta, y las prominencias nasales laterales formarán los lados o aletas. Segmento intermaxilar. Las prominencias nasales mediales se van a unir debido a la convergencia hacia la línea media de las prominencias maxilares superiores. Lo que van a formar la unión de estas prominencias nasales mediales va a ser el segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar va a estar compuesto de 3 elementos. El primero es un componente labial que va a formar el surco subnasal del labio superior. El segundo va a ser un componente del maxilar superior que va a formar a la estructura que va a soportar a los 4 dientes incisivos. Y asimismo, el último elemento va a ser un componente palatino que va a formar al paladar primario con forma triangular. Paladar secundario. El paladar secundario deriva del segmento intermaxilar. Su estructura principal consiste en 2 protuberancias que aparecen durante la 6ª semana del desarrollo, llamadas crestas palatinas. En un principio, estas crestas palatinas se ubican oblicuamente y hacia abajo por cada lado de la lengua. Sin embargo, durante la 7ª semana del desarrollo, estas crestas palatinas ascienden hasta quedar en una posición horizontal, donde se van a fusionar y van a formar lo que es el paladar secundario. Posteriormente, al momento en que se fusionaron las crestas palatinas, tanto entre ellas mismas como con el paladar primario, se va a formar la estructura del agujero incisivo. Este va a servir de línea media entre el paladar primario y el secundario. De igual forma, simultáneo a este proceso, el tabique nasal va a crecer hacia abajo para fusionarse con el paladar recién formado. Fosas nasales. Durante la 6ª semana del desarrollo, las fosas nasales aumentan su profundidad de manera considerable. En un principio, estas fosas nasales se encuentran separadas de la cavidad bucal primitiva por medio de la membrana buconasal. A través de sus agujeros recién formados, las coanas primitivas. Estas coanas primitivas se encuentran a cada lado de la línea media y por detrás del paladar primario. Posteriormente, con la formación del paladar secundario y el desarrollo posterior de las fosas nasales primitivas, se van a crear las coanas definitivas, las cuales se van a ubicar en la unión de la fosa nasal y la faringe. Se van a formar como divertículos de la pared nasal lateral los senos respiratorios paranasales. Estos se van a extender hacia los huesos maxilar superior, etmoides, frontal y esfenoides, y van a alcanzar su tamaño máximo durante la pubertad, de manera que van a contribuir de forma definitiva a la forma de la cara. Los dientes se originan a partir de una interacción epitelio-mesenquimatosa entre el epitelio bucal y el mesénquima de las células de la cresta neural. A la 6ª semana se va a formar una estructura en forma de C, llamada lámina dental, que se extiende a lo largo del maxilar inferior y el maxilar superior. Esta lámina dental dará origen a gérmenes dentales o esbozos, tanto para la mandíbula como para el maxilar superior. Después, a las 10 semanas, inicia el periodo de caperuza, que estará formado por epitelio dental interno, externo y además un núcleo llamado retículo estrellado. El mesénquima de la papila adyacente a la capa interna dará origen a los odontoblastos. Estos odontoblastos van a producir dentina. Con el engrosamiento de la dentina, los odontoblastos retroceden y dejan una prolongación citoplasmática. Los odontoblastos existen durante toda la vida del diente y se encuentran en una producción constante de predentina. Las células restantes de la papila dental formarán la pulpa, que estará formada por mesénquima de la cresta neural. Las células del epitelio dental interno se van a diferenciar en ameloblastos formadores de esmalte. El esmalte se deposita en el ápice y de ahí se extiende hasta el cuello. La raíz se va a formar cuando se forme la vaina radicular. Las células de la papila
depositan una capa de dentina que se continúa con la de la corona. A medida que se concentra dentina, la cámara pulpar se estrecha y forma un canal para vasos y nervios. En la parte externa se encuentran los cementoblastos que van a dar origen al cemento, que es un hueso especializado que une el diente con el alvéolo correspondiente. Y se va a formar además un ligamento periodóntico que va a mantener la posición de la pieza dental y va a amortiguar los choques. Cuando crece la raíz, la corona se lleva hacia arriba por medio de tejidos suprayacentes. La erupción se va a producir entre los 6 y 24 meses de nacimiento y el esbozo de los permanentes se va a empezar a formar a partir del tercer mes después del nacimiento. Regulación molecular del desarrollo dental. El desarrollo de los dientes va a correr a cargo de una interacción epitelio-mesenquimatosa entre el epitelio superior y el mesenquima inferior de la cresta neural, asimismo de la expresión de los genes Hox. Lo que respecta al desarrollo individual de los dientes, el epitelio superior dirige la diferenciación hasta la fase de la yema, momento en el cual le pasa la batuta al mesenquima inferior. Las señales para el desarrollo son factores de crecimiento como WNT, proteínas morfogenéticas del hueso y factores de crecimiento de los fibroblastos, así como Sony Hedgehog y MSX1 y MSX2. Los dientes poseen una zona organizadora llamada nudo de esmalte. Esta se va a localizar en los extremos de las yemas de los dientes. Durante la fase de casquete, esta va a crecer para formar un grupo de células muy juntas, pero va a experimentar apoptosis y desaparecerá hacia el final de esta fase. Mientras está presente, expresa el factor de crecimiento de los fibroblastos número 4, Sony Hedgehog y proteína morfogenética ósea número 2 y proteína morfogenética ósea número 4. FGF4 o factor de los crecimientos de los fibroblastos número 4 regula las protuberancias de las cúspides y participa en el crecimiento de las protuberancias de las extremidades producidas por la cresta ectodérmica apical. Y la proteína morfogenética ósea número 4 regulará el momento de la apoptosis en las células del nudo. A continuación, presentaremos algunas de las anomalías que se pueden dar durante el desarrollo de cabeza y cuello. Fístulas branquiales. Se producen cuando el segundo arco faríngeo no crece sobre el tercero y el cuarto y los restos de la segunda, tercera y cuarta hendidura mantienen su comunicación con la superficie por medio de un conducto estrecho. Se presenta en la porción lateral del cuello por delante del esternocleidomastoideo. Estas fístulas sirven de drenaje para los quistes cervicales laterales, los cuales no pueden ser visibles al nacimiento, pero se hacen evidentes al crecer. Fístula branquial interna. Es una anomalía poco frecuente en la que el seno cervical comunica con la luz de la faringe por medio de un conducto que desemboca en la región amigdalina. Células de la cresta neural y defectos craneofaciales. Las células de la cresta neural son fundamentales para el desarrollo craneofacial. La interrupción de su desarrollo provoca malformaciones como el síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandibulofacial, que va a provocar hipoplasia malar, hipoplasia mandibular y hendiduras palpebrales oblicuas. Se hereda con carácter autosómico dominante. Síndrome de Robin. En él se encuentran alteradas las estructuras del primer arco faríngeo. Se va a presentar una tríada: micrognatia, fisura de paladar y glosoptosis. Síndrome de Goldenhar. En él se incluyen anomalías craneofaciales, por lo general afectan al maxilar, al temporal y al cigomático, los cuales se presentan de tamaño reducido y aplanados. Se van a presentar también defectos en el oído externo, oculares como tumores y quistes dermoides, o vertebrales como vértebras fusionadas y espina bífida. Ha sido todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y esperamos les sea útil la información.